Muy buenas, mi nombre es Jean-Pierre Ostili y en el día de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio en nuestro simulador CMG. Soy un estudiante de la P81 de la UNEFA y bueno, sin nada más que decir, pues comencemos. Bien, acá nosotros tenemos un yacimiento de hidrocarburos en el cual nosotros vamos a simular con el simulador de CMG, en el cual tenemos un arreglo de tres pozos, dos pozos inyectores en una distancia equivalente del pozo productor que tenemos acá, pozo productor. Bien, acá este arreglo de pozos va a venir con estos datos en el yacimiento, ¿no? Tenemos nuestra tabla de saturaciones. Tenemos nuestra tabla de saturación de petróleo, nuestra permeabilidad relativa y los contactos que estas saturaciones van a hacer. Estas saturaciones y las permeabilidades relativas no van a dar estas curvas de comportamiento de permeabilidad relativa. Y de estos comportamientos nosotros podemos deducir estos valores. Muy entendiendo claro las propiedades de las permeabilidades relativas, vamos a pasar a las siguientes propiedades, las siguientes propiedades del yacimiento, que serían las presiones del yacimiento, tanto la presión inicial del reservorio como la presión de burbuja. Estos elementos siendo bastante importantes en los cálculos para el simulador, ¿no? También tenemos los caudales, tanto de los pozos inyectores, que van a ser igual tanto en el primer pozo, del segundo pozo, de 100 barriles día y del pozo productor de 200 barriles día. Además de que nuestro pozo productor va a tener un tiempo, bueno, nuestros pozos inyectores van a inyectar durante un periodo de 3 años. Además tenemos otras propiedades como la densidad del hidrocarburo, del petróleo, la densidad de la viscosidad del petróleo, la densidad del agua, viscosidad del agua, gravedades del gas, gravedades específicas. El tope de la arena, el tope de nuestra arena productora, que va a estar a unos 3000 pies de profundidad, y nuestra área transversal del yacimiento, que va a ser con respecto a la propiedad de K y J, ¿no? Nuestra altura con el ancho, ¿no? Esa va a ser nuestra área transversal. Un elemento que nosotros no tenemos en estos datos, pero es unos datos adicionales, es que la distancia horizontal, o sea, nuestra distancia en el eje Y o en el eje X, ¿no? En el plano cartesiano, la distancia en Y, o sea, la distancia horizontal, va a ser de unos 900 pies divididas en una grilla de 10 bloques. O sea, va a ser una distancia de acá a este punto, de este punto a este punto va a ser una distancia de 900 pies dividido entre 10 grillas. Teniendo además de la compresibilidad de la roca siendo de 3 por 10 a la menos 6 y la presión para esta compresibilidad de la roca siendo de 1386 psi a 200 grados Fahrenheit. Otra profundidad que no se nos dan en el ejercicio, pero tenemos que considerar, es el contacto de agua-petróleo. El contacto de agua-petróleo en este ejercicio lo vamos a considerar que está justo al final del espesor. O sea, nuestro contacto agua-petróleo va a comenzar justo en la parte donde el espesor de nuestra capa acaba, ¿no? O sea, en nuestra base, justo en la base de la arena, va a ser el contacto de agua-petróleo, cosa que en nuestro yacimiento de hidrocarburos va a tener una buena saturación de petróleo, ¿no? Una saturación casi completa de petróleo. Con la simulación en el CMG nosotros tenemos que considerar primero cuál va a ser nuestro grillado. En este caso nosotros vemos en la figura que es un grillado con 10 bloques en el eje de las Y o en el eje de las X, en el eje horizontal, que ya hemos definido con una distancia de 900 pies total, ¿no? Entonces obviamente tendríamos que dividir 900 entre 10 para tener la distancia de cada grilla individual. Pero nosotros no sabemos cuál es el espesor de la formación, ni tampoco sabemos cuál es el ancho de la formación, o sea, el eje de la K y el eje de J. Pero nosotros tenemos en el ejercicio el área transversal, que son unos 4000 pies cuadrados. Con el área transversal nosotros podemos determinar, considerando de que el yacimiento es de forma cuadrática, o sea, que tiene la misma distancia tanto en el eje K como en el eje J,
podemos nosotros determinar de hecho cuál va a ser nuestro espesor y cuál va a ser nuestro ancho. Muy bien, nosotros simplemente sacándole la raíz cuadrada a nuestra área transversal, podemos determinar tanto el espesor en K como el ancho de J, siendo de 63,24 pies. Otro dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la presión de referencia en el centro de la arena productora, en el cual simplemente va a ser con la fórmula de la altura por 0.433, que es la presión hidrostática, ¿no? Eso lo tomamos en cuenta para los datos de referencia del agua, ¿no? A una profundidad dada. Preferiblemente tiene que ser en el centro geométrico, bueno, sería en el centro de nuestra arena productora, en el cual nosotros consideramos que 3000 es en el tope. Simplemente sumándole el espesor en K, dividiéndolo entre 2, tendremos el centro geométrico de nuestra figura multiplicado por el factor de 0,433 para tener nuestra presión hidrostática a esta profundidad, que sería una profundidad de 3031,62. Simplemente teníamos que dividir entre 2 este factor de 63,24 entre 2 y sumarlo más 3000 y tendríamos la profundidad en el centro geométrico de la figura, ¿no? Muy bien, ya habiendo explicado de cómo realizar el ejercicio, vamos a proseguir al buscador, al launcher. Vamos a abrir el launcher y una vez abierto el launcher nos vamos a dirigir al builder, donde vamos a construir nuestra data.
Bien, ya habiendo terminado con la simulación hecha en el Builder, nos vamos a ir ahora a los resultados gráficos. Y acá vamos a ver el comportamiento que tuvo el pozo productor durante ese periodo de inyección de 3 años. Entonces vamos a ir donde dice plot y vamos a añadir curva. Acá vamos a buscar el pozo productor. Vemos que está seleccionado en el pozo inyector 1. Vamos a buscar el pozo productor, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Y vamos a buscar la curva que nosotros queremos ver versus el tiempo. Buscamos vamos a darle clic a el caudal de líquido que va a tener este pozo. Obviamente va a ser igual a 200, como podemos ver, que es lo que está produciendo este pozo durante este periodo de 3 años de periodo de inyección. 3 años de periodo de inyección para el pozo producir 200 barriles. Vamos a añadir una curva más donde dice add curve en el mismo pozo productor, y vamos a buscar ahora qué tanto de esos 200 barriles fue de hecho de petróleo. Vamos a darle a oil rate y vamos a darle OK para ver cómo va a variar el caudal de petróleo con respecto al tiempo. Vemos que al principio de hecho sí produjo 200 barriles de petróleo, pero alrededor de los 92 días comienza el declive de esta producción de petróleo, siendo prácticamente inferior a 10 barriles, o sea 9,2 barriles por día al finalizar el proceso de inyección a los 3 años, siendo bastante pobre la cantidad de petróleo extraído. Y si vamos en comparación al agua, que es lo que nosotros hemos inyectado en los pozos, buscando al agua, water rate, vamos a OK, vemos cómo hubo un incremento en el agua. Otra vez alrededor de los 92 días empieza a irrumpir el agua en el pozo, siendo prácticamente la producción al finalizar los 3 años, siendo prácticamente agua, 190 barriles de agua, siendo muy alto el porcentaje de agua. Siendo esto nuestro análisis de la simulación que se realizó en el CMG, en el IMEX, ¿no? Porque estamos hablando de petróleo negro. No utilizamos ni el STARS ni el GEM, porque el STAR es para procesos térmicos y el GEM es para procesos de geomecánica, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros pudiéramos ver, aparte de esto, le damos a añadir plot, add plot, podemos ver también el comportamiento de los otros pozos. Por ejemplo, en el pozo inyector 1, que prácticamente vamos a ver podemos ver el fluido inyectado, la cantidad de fluido que va a ser 100 barriles, y no deberíamos ver gran cambio con respecto al agua. Si ponemos oil rate va a ser 0, porque obviamente no estamos inyectando. Y si vamos al agua, water rate, le damos OK y vemos que el pozo inyector obviamente fue 100 barriles el caudal de agua durante todo el periodo de 3 años. Habiendo así finalizado este ejercicio en el CMG, este pequeño ejercicio para ver cómo era el comportamiento del flujo del petróleo con respecto al tiempo, ¿no?